Mis queridos, sean bienvenidos a una nueva entrega de Vida de Noticias. Es para nosotros un placer, como siempre, servirle, acompañarle, pero sobre todo informarle. Hace algunos días lo dejamos o le hicimos saber que estábamos muy pendientes de dedicarle un programa al tema de la emigración intelectual y general en Venezuela. Así lo llama uno de nuestros investigadores más acuciosos sobre este tema en Venezuela, el profesor Iván de la Vega. Si se quiere, pues el académico más importante de nuestro país dedicado a la investigación en profundidad y con rigor académico de esta materia. Una de sus más cercanas discípulas, Claudia Vargas, está con nosotros hoy en Vida de Noticias. Bienvenida, Claudia. Gracias. Bueno, para que la conozcan, Claudia es socióloga egresada de la Universidad Central de Venezuela y en este momento está por culminar su maestría en Ciencias Políticas en la Simón Bolívar. Bueno, además trabaja con el profesor de la Vega de la mano en la profundización, la realización de estos estudios. Para mí es muy importante, Claudia, y por eso estás con nosotros, hablar del rigor de los estudios, de cómo se construyeron. Sin embargo, antes de entrar en esa materia, que para nosotros es muy importante porque blinda la investigación, deja al ámbito académico en la seriedad que necesariamente tiene que tener para hacerse valer por sí mismo, vamos a hablar en términos generales de este tema, porque Venezuela siempre fue un país que recibía a quienes venían afectados por guerras en otros países, por condiciones económicas hostiles, por pocas oportunidades para la juventud a mediados del siglo pasado. Esa realidad ha cambiado mucho, tanto que ustedes ahora nos llegan con estos estudios de migración intelectual y general en Venezuela. ¿Qué pasaba y qué ocurre ahora? Bueno, primero, gracias por tu invitación, ya que este es un tema muy importante, no solo para nosotros, sino en Venezuela. Es muy preocupante el tema de que sea cada vez más el aumento progresivo de personas que deciden dejar el país y hacer su vida en otro lugar. Y bueno, como bien comentabas, en el siglo XX nosotros fuimos receptores de inmigrantes, especialmente, bueno, hubo una coyuntura en Europa, donde hubo personas que encontraron en Venezuela cómo mejorar su calidad de vida y además personas que colaboraban con la academia, o sea, aquellas personas donde se necesitaron desarrollar diversas áreas de investigación, ellos venían acá para, digamos, poner su granito de arena y desarrollar y formar profesionales en diferentes áreas. Estas personas, además de contribuir en lo que es la parte de productividad, de comercio, también lo hicieron en el área académica y hubo como un primer momento que ya es en principios de los años 80, cuando el tema del Viernes Negro, cuando se empieza a ver ese declive de la situación económica venezolana y bueno, estas personas, algunas se quedaron, pero otras en algún momento decidieron devolverse a su país de origen donde ya la situación había cambiado. Ese es el primer momento que tenemos. Antes de que sigas, ¿qué perfil tenía esta población que emigró en ese momento? Bueno, evidentemente un perfil académico. Recordemos que eran personas que se le daban oportunidades para fundar Ayacucho, a que hicieran sus estudios afuera y bueno, cuando veían que en Venezuela quizás no estaban dadas las condiciones para desarrollar ese conocimiento y que en otros países les ofrecían tener un puesto de trabajo, desarrollar la investigación y además tener recursos a la orden para poder, digamos, llevarla a cabo, pues esas personas aceptaron muchas ofertas de trabajo. No fue que se fueron, siempre aclaro este punto porque dice, bueno, Funda Ayacucho les dio la oportunidad y se fueron. No, Funda Ayacucho fue la forma como conocieron a esas personas en el exterior y en el exterior les daban la oportunidad de trabajar. No sucedió con todo, no fue una población, no fue una emigración masiva que fue en ese momento, ha sido progresiva. Y ese es el siguiente punto, o sea, de los últimos 20 años hasta el momento, pues es cuando se evidencia el aumento constante de esas personas que se van del país y en principio con un perfil académico bastante alto, es decir, doctorados, maestrías, especialmente en ese rango. Sin embargo, de los últimos 5 años para acá, este fenómeno ha ido como reduciendo esas brechas y es cuando tenemos el tema de los universitarios, bueno, y ahora mismo algunos estudiantes que aspiran irse
al terminar apenas su bachillerato. Has enunciado o has esbozado bien el estudio que te trae a nosotros. Entiendo que para llegar a esta conclusión que nos adelantas, fue necesario elaborar un estudio. ¿Cómo surge? ¿Por qué? ¿Cuáles son esas señales de alerta o esos ítems sociohistóricos que los hicieron a ustedes volverse curiosos sobre el tema, aún más curiosos sobre el tema? Que decían, bueno, mira, vamos a arrancar en este momento, esta va a ser la herramienta que vamos a utilizar, esta va a ser la población que vamos a estudiar, esta es la muestra que escogimos y estas son las técnicas que vamos a utilizar para analizar a esta población. ¿Cómo fue ese proceso? En principio, cuando uno es investigador, pues obviamente uno está muy condicionado a lo que es tu contexto o tu alrededor. Entonces, en el caso del profesor Iván, que estudia la emigración de científicos y tecnólogos, pues él veía cómo se hacía cada vez más frecuente que las personas con las que él hacía doctorado o con las que compartía en el mundo científico, pues tomaban la decisión de salir de Venezuela precisamente para mejorar su calidad de vida o para poder desarrollar las áreas de investigación a las que se dedicaban. En mi caso fue algo muy parecido, o sea, yo estaba en la universidad, veía que eran más los compañeros que decían, bueno, al terminar mi carrera me voy a tal país, o tengo la intención de irme, o estoy cansado de este país y me quiero ir, prefiero hacer mi posgrado en otro lado. Y digamos un poco de la vida cotidiana y común te lleva a la rigurosidad académica. Dices, ¿cómo transformar un fenómeno completamente cotidiano en algo académico, en algo que tenga la rigurosidad científica y en un diagnóstico serio que te permita hacer recomendaciones para revertir o por lo menos para hacer cada vez... quizás hasta comprender solamente, sí, es necesario. Comprender, revertir y, ¿por qué no?, detener en ese momento un fenómeno. Ya ahorita estamos ante un hecho completamente evidente. Cualquiera de los que se pregunten por emigración, pues tiene un amigo, un vecino, un familiar que le ha tocado salir de Venezuela por diferentes razones. Aquí se banalizó en algún momento, a raíz del video viral de YouTube, de Venezuela o Caracas, ciudad despedidas. Ajá. Digo se banalizó porque, bueno, más allá de la confección del video y de algunas líneas del guión que necesariamente no fueron quizás las más inteligentes desde mi punto de vista, lo cual no desmerece el punto de vista de cada quien. Exacto. Cada quien se expresa como puede y dice lo que puede, por eso estamos en un país donde defendemos la libertad de expresión. Pero más allá de que eso haya sido o no de una elaboración inteligente, eso se banalizó. Pero lo que sí estaba allí y lo que sí ha estado allí es que es un fenómeno que cada familia venezolana vive una despedida. Exacto. Me refiero a familias venezolanas, me gustaría conocer más o menos el estrato quizás de quiénes se van. Una familia venezolana de clase media alta, a cada momento vivimos una despedida. Entonces, esto que sí, bueno, se banalizó el video, me iría demasiado y la gente burlándose y todo eso, sí tiene una razón real, es un hecho real. Tanto que, fíjense, hay un estudio de nuestros académicos venezolanos sobre este tema. ¿Cómo va evolucionando entonces después esto de estudiar a esa población universitaria y sus angustias y por qué se quieren ir? Bueno, como te decía, en principio el estudio con el profesor de la Vega estuvo enfocado en científicos y tecnólogos. Estamos hablando de personas quizás primero de más de 20 años de preparación, quizás entre una edad promedio de 40, 45 años los más jóvenes, pero cuando vamos a las universidades no hay definitivamente un estrato, quizás existen limitaciones económicas, pero no hay un estrato que yo te diga este se va más que el otro, porque la realidad es que el perfil del estudiante que se quiere ir puede ser cualquiera. Cuando nosotros hicimos el primer levantamiento en el año 2011, pues el 65% de esta población tenía intención de emigrar. Es importante decir que la intención de emigrar es exactamente aquellas personas que han hecho, no solamente lo han pensado, sino que han hecho algún trámite para que eso, cuando terminen sus estudios universitarios, eso se logre. Por esa razón,
la población no solamente fue universitaria, sino en los 2 últimos años de carrera. ¿Por qué? Porque son los más próximos a graduarse, son los más próximos a insertarse en el mercado laboral, al menos en teoría, y son los más próximos a poder tomar una decisión si se quedan para trabajar, para hacer un posgrado, o si se van, son los más cercanos, obviamente, por lo menos en el corto plazo, a hacer tales diligencias y que efectivamente el hecho se convierta en una emigración. Estas personas, pues, nosotros, o sea, lo que hicimos fue establecer si estudiaron en un colegio público o privado, qué carreras estudiaban, cuál era su edad, si tenían familiares en el exterior, si tenían doble nacionalidad, si habían visitado otros países. Entonces, este perfil nos permitía ver si una de las hipótesis que era, bueno, como tienes familiar en el exterior, tienes un espacio abierto, o si simplemente la gente se iba porque era un deseo personal. Y definitivamente, pues, como te decía, no existen limitaciones. Hay personas que nunca han salido del país e igual quieren emigrar, que no conocen a nadie en el exterior, igualmente se quieren ir, que no tienen padres extranjeros y no es una limitación. Entonces, es preocupante porque además la emigración resulta que no solamente depende de la persona, al final es una decisión personal, pero siempre está muy influenciada por el contexto. Y esa era la otra parte en la que nosotros nos enfocábamos, que era la percepción país. ¿Cómo ves a Venezuela? ¿Qué claro, oportunidades? Exacto. ¿Qué razones encontraron? Porque una cosa es lo que la prensa crítica venezolana, que yo en este momento represento frente a ti, me refiero a lo que nosotros todo el tiempo estamos cuestionando. Estamos cuestionando desde mi punto de vista, quienes representamos a la prensa crítica, a la prensa que investiga, a la prensa que entrevista a los expertos para obtener de ustedes el mejor testimonio posible para informar. Bueno, criticamos el sistema sociopolítico, criticamos el sistema socioeconómico, criticamos las condiciones hostiles para los jóvenes venezolanos desarrollar su carrera. Pero eso forma parte del plano de mi opinión. Eso no necesariamente podría ser lo que el rigor académico arroja. ¿Qué les arrojó a ustedes el rigor académico sobre la percepción de estos jóvenes de Venezuela? ¿Por qué se quieren ir? Bueno, la opinión que tienen los jóvenes no está muy alejada de la que acabas de decir. Si te las enumero por orden de jerarquía, es decir, las que más aparecieron, tenemos en primer lugar lo que es la inseguridad, que no solamente se refiere a la inseguridad personal, que afecta bastante a los jóvenes, pues un derecho a salir de fiesta, aunque suene banal, o sea, simplemente el derecho a recrearte, a divertirte, a no tener horas de llegada, a no tener que estar angustiado porque saliste de la universidad a las 7 de la noche y te pueden atracar afuera, sino que también se refiere al tema de la seguridad jurídica, es decir, ¿qué seguridad tengo yo al insertarme en el mercado laboral si de repente esa empresa es expropiada, la cierran, o sencillamente la toma el gobierno y no soy útil para esa empresa ahora con el nuevo dueño, por poner algunos ejemplos? La segunda está relacionada, la segunda tiene un cambio. En principio fue el gobierno y la oposición. Es increíble porque no solamente afecta el tema de cómo se perciben las políticas de gobierno, sino también cómo se maneja el tema político entre las dos grandes mitades en las que está dividida Venezuela. Y por último está el tema económico, es decir, el poder adquisitivo. El joven no siente que tiene poder adquisitivo. Somos una generación en la que no tenemos la capacidad de comprar una casa con nuestro sueldo. Es muy complicado vivir alquilado. No te puedes comprar ni un carro, mi niña. No podemos comprar, no solamente adquirir bienes, no solamente adquirir bienes, sino que es bastante difícil costear nuestras propias necesidades básicas. O sea que prácticamente nos hemos convertido en una generación de alguna manera de arrimados a la casa de nuestros padres o de dependientes de nuestros padres, aún teniendo 20, 25 años, cuando se supone que ya deberíamos estar estables en el mercado laboral y por lo menos iniciándonos en el desarrollo de nuestra carrera. Entonces, bueno, no se trata solamente de una percepción de la opinión pública, sino que la opinión de los jóvenes venezolanos es esa, o sea, hay mucha tensión política, todo se enfoca en todo depende de cómo se lleve el gobierno con la oposición. El tema de la seguridad no ha sido resuelto ni la jurídica ni la personal. Y bueno, obviamente la situación económica lo vemos ahora, o sea, hay un tema de inflación, hay un tema de escasez que
afecta a los venezolanos y que evidentemente esas 3 razones deterioran la calidad de vida de cualquier persona, pero también la de los jóvenes. Y eso los lleva en alguna medida a querer irse del país. Nos hablabas de esta muestra correspondiente al año 2011. Ustedes siguieron posteriormente elaborando estos estudios y entiendo que el próximo estás tú por concluirlo, sí, en tu tesis. Sin embargo, nos decías cuando hablamos antes de venir al programa, Claudia, que cada vez es más joven el venezolano que se quiere ir. Exacto. Y eso me parece que es uno de los datos más importantes, porque hemos venido hablando de una población juvenil, si se quiere, bueno, profesional, recién graduada, próxima a graduarse, pero esto ha ido disminuyendo. Ya estamos hablando incluso del bachiller. Sí. Nosotros no hemos hecho propiamente estudios en el tema de bachillerato, sin embargo vamos por etapas, pero sí, mientras teníamos personas que emigraban, como te decía, profesionales de 40 años o más, pues ahora la población que más quiere emigrar se encuentra entre los 19 y 25 años. ¿Eso qué significa? Que es la generación de relevo. O sea, ¿con quién contamos para que se desarrolle el país? ¿Qué implicaciones tiene esto para que Venezuela pueda progresar como nación en las diferentes áreas? Entonces, bueno, digamos que esa preocupación está cada vez más latente, porque además, o sea, ya hay casos de posgrados desiertos. Hay líneas de investigación en las universidades que se cierran porque si se va el jefe, el director, ya la línea de investigación no existe para cosas que son sumamente ¿Tienes cómo enumerar algún posgrado que conozcas esté desierto? Los de medicina ha sido un caso el más emblemático de todos. También ha habido casos de laboratorios, qué decirte, de biología en la Universidad Simón Bolívar, donde se va el jefe principal y ya no existe manera de que las personas puedan continuar con una línea de investigación. Entonces, bueno, lo que decimos no es lo que dice la gente común, sino que ya tenemos experticia en que esto está sucediendo y que cada vez es más frecuente, que eso es lo que preocupa. Cuando vemos los títulos de las investigaciones que han hecho ustedes allí en la Simón Bolívar, como les decimos, fíjense por ejemplo, se los puedo mostrar, Emigración intelectual y general en Venezuela, una mirada desde 2 fuentes de información. Es solo esto en virtud, Claudia, del rigor que ustedes merecen, sea tomado en cuenta en programas como este. Pero más allá de eso, yo te pedía, antes de ir cerrando con las conclusiones, de qué nos espera y a dónde van ustedes con esta información, yo quería definir un poco cómo es esto de la emigración intelectual, porque se habla de la diáspora, se habla de la fuga de cerebros, y yo te pedía, porque eres una persona que tiene conocimiento sobre esto, nos ayudaras a definirlo para usar correctamente los términos y saber a qué propiamente nos estamos refiriendo con cada término. Perfecto. Cuando nosotros hablamos de migración, digamos que el modelo en el que nosotros nos basamos para este tipo de estudios, tenemos 3 conceptos fundamentales. Tenemos la movilidad internacional, que es cuando digo, bueno, me voy a hacer un doctorado o un posgrado y regreso para ayudar con mi conocimiento al país. Eso se llama movilidad internacional. Se trata de que voy, regreso y estoy constantemente, pero mantengo mi origen. Tenemos la parte de la emigración, que es cuando las personas se van y no mantienen un vínculo formal, porque siempre mantienes vínculo con tu familia, tus amigos, tu vecino, pero no mantienes un vínculo formal con el país de donde emigraste. Y por último tenemos el tema de la diáspora, pero específicamente la diáspora intelectual. La diáspora intelectual se trata de cuando emigras y tienes un vínculo con la academia, con el gobierno, con alguna ONG, para ayudar desde donde estás, con tu conocimiento, al país de donde saliste. ¿Por qué por qué es tan peligroso el tema de la emigración en Venezuela? Precisamente por eso, porque nosotros en ese modelo teórico estamos ubicados en emigración. No hemos logrado una diáspora efectiva entre venezolanos que están en el exterior. Hay gente muy valiosa del petróleo, gente de la industria petrolera muy valiosa que se tuvo que ir. Hay gente muy valiosa en el campo de la medicina, en general de todas las áreas, pero para hablarte de 2 específicas, hay gente
que está ahora mismo triunfando en países como Canadá, como Colombia, precisamente por los conocimientos tan vastos que tienen de la industria petrolera y que no tienen rechazados. Exactamente. A mí me queda poco tiempo para cerrar, pero a manera de conclusión, a mí me gustaría saber dos cosas muy brevemente. Sé que es muy delicado que yo te pida que hagas esto tan rápido, pero me interesa para dejar a la gente bien informada. ¿Qué va a pasar con todos estos estudios? ¿A dónde quieren llegar con todos estos estudios? Y el gobierno hace caso a esto. ¿Le permitiría a esto que ustedes tienen en la mano elaborar una política pública seria para frenar esto? No impidiendo que la gente se vaya, pero sí ofreciéndole un país más atractivo, más amigable, más propio a los venezolanos para que no se vayan. Bueno, nosotros aparte de... Nunca hemos querido quedarnos en el diagnóstico del problema, porque siempre se habla, bueno, existe el problema de la migración, la gente se está yendo, y siempre estamos como enfocados en el problema y no en las soluciones. Las soluciones las hemos ofrecido, hemos hecho recomendaciones, en principio recomendaciones que no dependen solo de nosotros, o sea, el tema de mejorar la seguridad, el tema de mejorar la economía, el tema de que no sea tan pesado la tensión política, pues no depende exclusivamente de nosotros, sino de una política pública ya directamente desde el Estado, o mejor dicho, desde el gobierno en curso. De la voluntad política. De la voluntad política, exactamente. Y bueno, nosotros estamos queriendo reconectar venezolanos en el exterior, nosotros queremos pues que existan efectivamente estas redes que nos permitan reconectar venezolanos, pero para ello necesitamos la voluntad política del gobierno en curso para, pues obviamente financiar proyectos que nos permitan hacer ese vínculo y claramente, pues si no podemos detener que la gente se mueva libremente fuera del territorio nacional, pues por lo menos que con su conocimiento, que es tan valioso, la gente que está afuera, pues nos pueda ayudar en nuestro desarrollo como nación. Sí, yo no tengo tiempo para mucho más, pero hay que recordar además que el gobierno, no solamente la gente se va porque, bueno, no puede desarrollar su actividad económica aquí o no puede o siente que las condiciones son absolutamente hostiles. Es que además el gobierno no te permite ni siquiera irte a estudiar lo que tú quieras, sino las divisas te las asignan de acuerdo a lo que ellos consideran prioritario. Eso es un tema que me encantaría hablar con tu profe. Seguro. A quien, bueno, dejo abiertamente invitado a este programa. Ojalá podamos tenerlo pronto con nosotros al profesor Iván de la Vega, porque es un académico muy destacado y muy serio en esto. Así que por eso está Claudia hoy con nosotros. Claudia, agradecidos. Agradecido con ustedes, porque de verdad para mí es súper importante que estos temas se conozcan y bueno, que importante que haya una ventana que esté interesada en que las personas sepan exactamente lo que está pasando y que sí existimos personas que queremos darle una solución al problema y que queremos que esto de alguna manera se pueda revertir y pueda cambiar. Gracias, Claudia. Gracias además a la Universidad Simón Bolívar por poner todas estas herramientas tan serias en nuestras manos. A ustedes, como siempre, agradecidos por recibirnos en sus dispositivos y en sus casas.